Muy buenos días. Corporación Universitaria Adventista, Facultad de Ciencias Administrativas Contables, especialización en gestión tributaria virtual, asignatura procedimiento tributario, unidad 1, generalidades. Comencemos definiendo qué es el derecho tributario. El derecho tributario son las normas jurídicas que crea el Estado en los que nos exige que le tributemos, que le demos los recursos que necesita para implementar las obras públicas que el Estado tiene que hacer. El derecho tributario está conformado por una serie de normas jurídicas de orden público. Orden público significa que son normas imperativas de obligatorio cumplimiento y que las partes no las pueden modificar. Es decir, como son, hay que aplicarlas y obedecerlas. El derecho tributario, como todas las ramas del derecho, tiene dos grandes ramas. La rama del derecho sustantivo y la rama del derecho procedimental. Vamos a aprender a distinguir una de la otra para saber cuál es nuestra temática de estudio, que es el procedimiento tributario, es decir, la segunda rama. El derecho sustantivo son las normas que crea el Estado mediante las cuales nos impone cargas o me impone o me restringe derechos. Una carga, por ejemplo, es cuando el Estado me dice a través de una norma sustantiva: si usted obtiene ingresos que aumenten su patrimonio, tendrá que desplazar un porcentaje de ese ingreso al erario público por concepto de impuesto de renta. Cuando el Estado le dice: si usted tiene un inmueble en la ciudad X, usted tendrá que desplazar trimestralmente o mensualmente, como lo defina cada municipio, X suma de dinero a título de impuesto predial. Ese es el derecho sustantivo, el que nos impone cargas y obligaciones. Diferente al derecho procedimental. El derecho procedimental son ritos, actuaciones, pasos que tenemos que adelantar o que tiene que hacer el operador tributario para hacer efectivo el derecho sustantivo. Por ejemplo, si el derecho sustantivo me dice que yo debo pagar el impuesto y yo no lo pago, ¿qué tiene que hacer el administrador tributario nacional, llámese DIAN, para hacerme pagar? Entonces el derecho procedimental le indica a este operador que debe hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, es decir, seguir unos ritos como lo ordena la ley. El cumplimiento de esos ritos es lo que se conoce como el debido proceso. Y el debido proceso es un derecho de orden constitucional. Ningún procedimiento se puede adelantar sin que se siga el debido proceso. Y si se hace en forma irregular, esas actuaciones serán anulables, es decir, cuando un juez o el mismo
administrador lo decrete, dejarán de producir efectos jurídicos. De manera que esa es la primera distinción que debemos tener en cuenta. Nosotros aquí no vamos a estudiar derecho sustantivo, vamos a estudiar los procedimientos, los ritos, los pasos que tiene que dar el administrador y que tengo que dar yo para respetar el debido proceso. Una vez hecha esta distinción, vamos a estudiar otro tema que importa tenerlo muy claro para saber cómo se manejan los tributos en Colombia. Vamos a estudiar la estructura del Estado y cómo interviene cada una de las ramas del poder en el campo tributario. Nosotros estamos organizados en Colombia como un Estado social de derecho. Una de las características distintivas del Estado social de derecho es que el poder de imponer normas y de hacerlas cumplir no está concentrado en unas solas manos. El poder se encuentra dividido en 3 ramas y 2 órganos, y cada una de las ramas ejerce una partecita del poder y a la vez controla para que el otro poder o la otra parte del poder no cometa arbitrariedades. Dicho esto, entonces, el poder se divide en 3 ramas. Una rama legislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial. Quien crea el derecho, quien nos impone las cargas tributarias, quien tiene el poder de imposición, al menos en tiempos de paz, es la rama legislativa, a través del Congreso, que a través de la ley nos impone las cargas tributarias. Y hasta allí llega su poder. Quien ejecuta esas normas que crea el Congreso es la rama ejecutiva. A la cabeza está el presidente, y el presidente en materia tributaria se vale del Ministerio de Hacienda, y a su vez el Ministerio de Hacienda tiene una unidad especial para administrar los impuestos, que es la DIAN. En caso de impuestos territoriales, es decir, los impuestos de propiedad de los departamentos, municipios o distritos, quien ejerce la administración son las secretarías de Hacienda departamental, municipal o distrital. Lo que nos debemos preguntar es: ¿qué es administrar los impuestos? ¿Qué facultades le da la ley al administrador para que ejerza su función de administrar los impuestos en nombre del Estado, bien sea la nación, el departamento, el municipio o el distrito?
Administrar es recaudar. Es decir, que el administrador tributario tiene que recoger los tributos que creó el Congreso, debe crear una infraestructura administrativa tendiente a recaudar. Por ejemplo, la DIAN recauda sus impuestos a través del sistema financiero. Por eso nosotros tenemos que declarar y pagar en los bancos, salvo en materia electrónica, que ya hay otros medios de pago, como son los pagos electrónicos. Pero recaudar es hacer cumplir la ley, haciendo que los sujetos pasivos del impuesto paguen lo que la ley le ordena que pague. Esa es su función. El administrador crea una división, que es la división de recaudación, cuya función, junto con el sistema financiero, es el recaudo. Las declaraciones se presentan en bancos, los bancos se la transfieren a la DIAN alimenta con ello lo que se conoce como la cuenta corriente, es decir, el extracto de mi relación tributaria con el Estado. Si tuve que declarar renta, ventas, impuesto a la riqueza, pues allí tendré tanto las declaraciones como los pagos, los saldos a pagar o los saldos a favor que generaron mi declaración. También el administrador tiene facultades de fiscalización. Los artículos 683 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional le da unos poderes de fiscalización. ¿Y qué es fiscalización? Es verificar que la persona cumpla con lo que le ordena la ley. Por ejemplo, la ley me ordena que yo declare y que pague mis impuestos, como lo establece la ley. Si una persona presenta su declaración de renta y establece que sus ingresos son 1.000 y que sus gastos son 500, para una renta de 500, con unas rentas exentas de 300 y para una renta líquida gravable de 200 y un impuesto de 50. La función del administrador en la unidad de fiscalización es verificar que la persona haya cumplido con el deber de declarar y el deber de pagar lo que le ordene la ley. Yo pago lo que me dice la ley, no lo que yo quiero. Allí es donde se genera el fenómeno de la evasión, donde la persona se ganó 1.000, se ganó 2.000, pero declara 1.000. Por tanto, la función de fiscalización es preguntarse por parte del fiscalizador: ¿esta persona declaró? ¿Sí o no? Si declaró, ahora tengo que constatar si declaró lo que le ordena la ley. Si la ley me ordena que tengo que declarar iniciando un procedimiento para encontrar mi impuesto
donde digo que mis ingresos son 1.000, el administrador, creando unos instrumentos administrativos, va a preguntarse si serán 1.000. Puede ser que esta persona en vez de 1.000 se haya ganado 2.000 y esté ocultando 1.000 para no pagar lo que la ley le ordena. Esa es la función del fiscalizador. ¿Cómo? A través de unos programas de fiscalización que en otra unidad los vamos a tratar. También se va a preguntar si los gastos de esa persona efectivamente fueron 500, porque en la realidad se puede dar que en vez de 500 haya declarado, que sus gastos verdaderos sean 300 y él solicite 500. Y vía gastos está inflando sus gastos para pagar menos impuestos. Esa es una forma usual que las personas utilizan para evadir impuestos. O si la persona está solicitando una exención de 300, recordemos que las rentas exentas son ingresos, rentas que la persona obtiene, pero que la ley, por razones de política tributaria, le dice: sobre esas partidas no me pagan. Entonces, este señor, en el ejemplo, está solicitando unas rentas exentas de 300. Hay que preguntarse: muéstreme si usted tiene derecho a esa exención. En síntesis, fiscalizar es verificar. Verificar que se cumpla con los deberes jurídicos tributarios, como lo vamos a estudiar en otra unidad, donde miraremos cuáles son esos deberes que tiene que cumplir toda persona. Muy bien. El Administrador Tributario Nacional, la DIAN, fiscaliza a través de una división que se llama la División de Fiscalización. Muy bien. Adicionalmente, tenemos que la ley establece que el administrador tiene poderes de determinación de impuestos. Determinación de impuestos. ¿Qué es determinar los impuestos? Si el administrador en la etapa de fiscalización encuentra pruebas que la persona declaró en forma incorrecta, en forma inexacta, podrá seguir un procedimiento para que esa persona declare sobre lo real y no sobre lo que él quiera. Por ejemplo, supongamos que la persona presentó esta declaración, pero el administrador tributario en esa etapa de fiscalización encuentra situaciones diferentes. Encuentra que sus ingresos son 2.000. Si encuentra que sus ingresos son 2.000 y sigue el debido procedimiento que iremos a ver en las diferentes unidades, el administrador podrá determinar los impuestos partiendo de que los ingresos son 2.000 y no 1.000. Eso lo va a hacer a través de un documento público que vamos a conocer como liquidación oficial.
La liquidación oficial es aquella que hace el administrador tributario respetando los procedimientos y en el que obliga a esa persona a declarar lo que es real y no lo que es formal, que fue la declaración que presentó. Eso es determinar. Es decir, si encuentra pruebas de inconsistencias, hacer que se cumpla con la ley, liquidándole los impuestos en forma diferente. Los artículos 697 y siguientes traen las diferentes liquidaciones que el Estado, siguiendo el debido procedimiento, puede hacer. Adicional a las funciones que le da la ley de recaudar, fiscalizar, determinar, está la función de sancionar. Sancionar es, partimos del supuesto de que quien violente una norma jurídica tiene que pagar una sanción. En el campo tributario, las sanciones que impone el administrador son de multas, inhabilidades y cierres de establecimiento. Por ejemplo, en la situación que tengo planteado acá, el Estado le va a decir: usted me declaró 1.000, debió declarar 2.000, o sea que me debe impuestos sobre 1.000. Usted me debe pagar esos impuestos que dejó o escondió o evitó pagar. Pero como usted violó una norma jurídica al tratar de esconderle ingresos al Estado, se va a tener que sancionar con una multa. En otra unidad estudiaremos las diferentes sanciones que trae el Estatuto Tributario. Esa multa, para el ejemplo, es del 160% del mayor valor entre la declaración privada y la liquidación. Por ejemplo, aquí esta persona dijo y pagó 50, pero aquí el Estado, a través de la liquidación, le puede decir que no son 50, sino que son 100. Por tanto, esa persona a título de impuestos debe 50 y a título de sanción debe 50 por 160%. Esa es la sanción. Y hay otra sanción que surge de ese incumplimiento y es la sanción de intereses moratorios. Porque estos 50 los debió pagar desde la fecha en que presentó su declaración. Y si partimos del supuesto de que esta es la declaración del 2013 y aquí estamos en el 2016, entonces han corrido unos términos o plazos donde la persona debió haber pagado 50 y no los ha pagado. Por tanto, habrá que sancionarlo por intereses moratorios a la tasa de usura, que es la que permite el Estado. Eso es sancionar. Otra función que cumple el administrador tributario es la de
Discutir. Discutir es cuando el Estado, a través de una liquidación o a través de una sanción que lo hace a través de una resolución sancionatoria, me impone una multa, allí hay un conflicto. Porque yo digo 50 y el administrador dice no son 50, sino que son 100 más las 2 sanciones que les acabo de referenciar. Por tanto, hay un choque entre el administrador que dice me debe más de lo que usted declaró y me tiene que pagar la sanción, y el administrado que pretende que solo pagar 50. Cuando el Estado me liquida mis impuestos, yo no estoy de acuerdo como los liquidó. Yo puedo discutir y debo discutir con el administrador, es decir, proponer los recursos que tienen las liquidaciones oficiales, diciéndole, señor administrador, usted se equivocó, está obrando arbitrariamente, no tiene pruebas de esa modificación, en fin, de darle al administrador a través de los recursos las razones de hecho y de derecho para considerar que la liquidación no es correcta. Esto siempre y cuando el administrador haya obrado arbitrariamente. Porque si el administrador lo que descubrió fue una evasión, pues es ilógico que yo entre a discutir. Allí posiblemente es mejor tomar otra alternativa que la estudiaremos posteriormente, que es la de corregir y obtener una rebaja en la sanción. De manera que uno discute cuando considera que el administrador obró arbitrariamente, es decir, y respetó la ley, bien sea porque tenga una doctrina que excede, o bien sea porque no tiene la prueba, o bien sea porque la prueba no llega uno a las conclusiones a las que llegó el administrador. Por cualquier razón, el administrador puede entrar a discutir. Esa discusión se conoce como la vía gubernativa. Vía gubernativa o vía administrativa. Entonces, la vía gubernativa o vía administrativa es la discusión que yo le debo plantear al administrador cuando considero que su liquidación o su sanción no es acorde a derecho, no está ajustada a la Constitución y a la ley. Porque vuelvo y reitero, si lo que pasó es que me descubrieron en mi evasión o en mi elusión y el descubrimiento corresponde a la realidad económica, pues es ilógico entrar uno a tratar de convencer a otro cuando no tengo la razón, cuando la razón la tiene el administrador. Allí debemos optar por la figura de la corrección que se estudiará posteriormente. Otra función que cumple el administrador es
la de cobrar. Me devuelvo un poco a la de discutir. La de discutir, el administrador crea una división a su interior, al menos el nacional, con el que se discute, que es la división jurídica. Ante esta ente se deben interponer los recursos y allí se hacen las discusiones. ¿Correcto? Muy bien. Cobrar. Cobrar es cuando el administrador no se le paga lo que la ley ordena. Por ejemplo, yo declaré 50 y no los pagué, o me liquidaron 100 más las sanciones, pero esta liquidación está en firme. Quedar en firme es que adquiere estabilidad jurídica porque ya se resolvieron todos los recursos frente a esa liquidación. Cuando se está en firme, el administrador puede entrar a cobrar con sus propios funcionarios. No tiene que recurrir a otra autoridad. Él mismo puede adelantar a través de un procedimiento que iremos a estudiar, que se llama el cobro administrativo coactivo, puede entrar a cobrar lo que se le adeuda. Eso se hace a través de un procedimiento de cobro que fundamentalmente consiste en detectarme qué bienes tengo yo, y si me encuentra bienes, embargármelos y secuestrármelos, y mediante un procedimiento llevarlos a un remate, y una vez rematados esos bienes, pagarse, cancelar la obligación, y si sobra plata me la devuelve. Si queda faltando, pues quedo yo aún con una deuda con el administrador. Eso es cobrar. Y lo otro es devolver. Devolver consiste en que, como el administrador, para recaudar los impuestos, utilizó una figura que se llama la retención en la fuente, que consiste en que quien me va a hacer pagos me debe retener un porcentaje en nombre del Estado y declarárselo y transferírselo al Estado. De manera que si yo soy asalariado y mis pagos son superiores a unas cifras mínimas que hay, por cada pago que me hagan, me retienen un porcentaje. O si yo vendo un artículo porque soy comerciante y me van a pagar ese artículo, quien me va a hacer el pago me saca un porcentaje, se lo declara y se lo transfiere al Estado. O sea que el Estado se inventó la retención en la fuente para ir recaudando los impuestos a medida que se van produciendo los hechos económicos. Y cuando yo declaro, cruzo cuentas con el Estado. Cruzo cuentas de cuánto tengo que pagar de impuestos y cuánto me retuvieron. Se cruzan estas cuentas y puede generarse un valor a pagar o puede generarse un saldo a favor. Si se genera un saldo a favor, ese es un dinero que no es del Estado. Ese dinero es mío.
Y por tanto hay un procedimiento que lo iremos a estudiar, mediante el cual le digo yo al Estado, en cabeza del administrador tributario, que para efectos nacionales es la DIAN: señor Estado, devuélvame el exceso de lo que se me recaudó. Eso es devolver. De manera que el procedimiento tributario trata todas estas etapas en el Estatuto Tributario Nacional. Estatuto Tributario Nacional, entre los artículos 555 a 869. Allí están los procedimientos y a eso es lo que nos vamos a dedicar durante estas 8 unidades que vamos a estudiar el procedimiento. Muy bien. Entonces, tenemos claro que el administrador tributario tiene todas estas facultades. La DIAN o las secretarías de Hacienda tienen las facultades que les acabo de relacionar. Esas facultades que tiene el administrador las manifiesta a través de actos administrativos. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es la manifestación de la voluntad del administrador con relación a mi situación tributaria frente al Estado. Por ejemplo, cuando el Estado me dice: no estoy de acuerdo con lo que usted me declaró, eso lo hace a través de un acto administrativo que lo vamos a conocer como requerimiento especial. O cuando el Estado me dice: lo voy a sancionar con una multa porque usted no lleva libros de contabilidad, y la ley a usted le exige llevar libros de contabilidad. Esa es un acto administrativo que lo vamos a conocer como una resolución sanción. De manera que el administrador habla a través de actos administrativos. El administrador profiere 2 tipos de actos administrativos. Unos que se conocen como generales y otros que se conocen como particulares. Los actos administrativos generales son actos abstractos que no van dirigidos a toda la colectividad, sino que van dirigidos los actos administrativos generales son abstractos, van dirigidos a toda la colectividad, pero no se refieren a una persona en concreto. Por ejemplo, cuando el administrador tributario, a través de un decreto reglamentario, establece: quien en Colombia tenga ingresos brutos iguales o superiores a 2.400 VT, me tiene que declarar. O si tiene un patrimonio bruto igual o superior a 4.500 VT, me tiene que presentar una declaración. Este es un acto abstracto porque no va dirigido a ninguna persona en particular, va dirigida a la colectividad.
cada colectividad, toda la colectividad tiene que conocer ese acto porque la ignorancia de la ley no es excusa. Debe conocer este decreto reglamentario y preguntarse si yo en el año tuve unos ingresos brutos superiores a 2.400, que son aproximadamente para el año 2016 39.591.000, o si tiene un patrimonio bruto que para el año 2016 es igual o superior a 127 millones de pesos. De manera que si yo estoy en esos presupuestos porque tengo esos ingresos o tengo ese patrimonio, debo cumplir con el decreto reglamentario. Ese es un decreto, un acto administrativo general. Los actos administrativos particulares son concretos y van dirigidos única y exclusivamente a una persona en particular. Es decir, van dirigidos a Pedro Pérez. Cuando el administrador dice: señor Pedro Pérez, yo pretendo a través de una liquidación oficial modificarle su declaración de renta y reemplazársela por una liquidación oficial. Esa liquidación solo interesa a Pedro Pérez. La actuación del Estado está concentrada en ese sujeto. Los demás personas naturales, ninguna incidencia les afecta ese acto administrativo. O cuando el administrador le dice: señor representante legal de la empresa ABC, yo le impongo una multa por no darme la información que le solicité a través de una resolución que usted debió cumplir y que me lo debió hacer en unos plazos, en unos formatos y en un medio técnico que yo le indiqué, y ninguna de esas funciones cumplió. De manera que usted me va a pagar esa multa. Eso lo hace a través de un acto administrativo particular. La diferencia de los actos administrativos generales como los particulares, pues, está a quién va dirigido el acto y quién lo tiene que obedecer o cumplir. De aquí en adelante vamos a hablar de los actos administrativos, una vez generales y otra vez particulares. Pero centrémonos en este momento en los actos administrativos particulares, que ya sabemos en qué consisten, que es lo que más nos interesa. Es el que más nos interesa porque es el que me puede tocar a mí. Los otros también los tengo que obedecer cuando estén los presupuestos de la norma, pero es general y yo lo que tengo, mi obligación es conocerlo para saber si aplica. Pero el acto administrativo particular, ese acto administrativo sí me perjudica a mí, sí me afecta a mi patrimonio. Entonces, ese acto administrativo particular
Si yo no estoy de acuerdo con él, por ejemplo, con la liquidación que me modificó mis impuestos o con la sanción que me impone la ley, entonces yo debo interponer los recursos para darle inicio a la vía administrativa. Entonces, ¿qué es la vía administrativa? La vía administrativa es el derecho que tiene la persona afectada con un acto administrativo particular para decirle al administrador que no está de acuerdo con ese acto administrativo particular, que solicita su revocatoria y tiene que probar que él tiene la razón y no el administrador. Por tanto, esos recursos se tienen que interponer para seguir el debido proceso. Los recursos se resuelven y una vez resuelto el recurso a través de una resolución que resuelve el recurso, si yo no estoy de acuerdo, puedo venir a la otra rama del poder, la rama judicial, que es independiente de las otras dos ramas, y decirle al juez: señor juez, el administrador está siendo arbitrario, solicito su nulidad. Lo que debemos comprender es que en Colombia la rama judicial ejerce un control sobre los actos administrativos que profiere el administrador. No es que el juez esté vigilante de los actos del administrador, no. El juez está presto a darle la razón o bien al administrador y al administrado, pero siempre y cuando el administrado, el que se considera perjudicado con el acto administrativo, interponga una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, que él tiene una obligación de interponer esa acción, que lo tiene que hacer dentro de los 4 meses siguientes. Si no lo hace dentro de los 4 meses siguientes, caduca la acción, es decir, pierde el derecho a que un juez, que es el que puede anular los actos del administrador, lo anule, ¿correcto? Entonces, tengamos muy en cuenta que una vez nosotros hayamos agotado la vía administrativa, que la vía administrativa o gubernativa se agota con la resolución que resuelve el recurso, tengo 4 meses para pedirle a un juez que anule esa decisión que considero yo me perjudica. Esta acción que se inicia ante los jueces es una acción rogada. Es decir, en Colombia se parte del supuesto de que los actos administrativos son actos administrativos legales y ajustados a la ley.
pero le permiten al administrado recurrir a través de una demanda ante el juez, y el juez competente es una jurisdicción que se llama la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa son unos jueces especiales que son competentes para dirimir los conflictos que surjan entre el administrador y el administrado. Él, con fundamento en la Constitución y en la ley, estudia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, le da la posibilidad a que el administrador defienda su acto administrativo y le da la razón jurídica al que considera la tiene. Y lo que diga el juez es la última palabra, una vez se adelante todo el proceso judicial. De manera que nosotros tenemos que actuar ante esta jurisdicción contencioso-administrativa. Esa jurisdicción contencioso-administrativa la conforman en Colombia el Consejo de Estado y a nivel territorial los tribunales administrativos y los jueces administrativos. Si lo que se está discutiendo es inferior a 300 salarios mínimos legales vigentes, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se planteará ante el juez administrativo. Y en materia judicial la regla general es la doble instancia, es decir, que si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el juez a través de una sentencia, lo puedo apelar ante el tribunal. Y lo que diga el tribunal es el punto final de la discusión que en vía administrativa y en vía judicial tuve con relación a mis impuestos, ya que el administrador consideró que yo no cumplí con la ley y yo considero que sí, pero lo que diga el juez es la última palabra. Si es superior a 300 salarios mínimos legales vigentes, se inicia en el tribunal y se puede apelar ante el Consejo de Estado. Con esto damos término a esta primera unidad. Muchas gracias.